como decíamos, vamos a hacer nuestro Top Series 2020 de la expansión. Creo que es nuestro primer top. Y eso quiere decir que va a ser muy top. Aparte de nuestro ranking, que sabéis que tenemos un ranking espectacular en el que puntuamos todas las series que hemos visto y todos los juegos también de los que hemos hablado y hemos jugado. Pero empezamos por plataformas y si yo tuviera que empezar por una, creo que sabéis perfectamente que sería HBO. Y creo que empezar por HBO siempre es un sinónimo de calidad. Y creo que en el top hay buenas series de HBO. ¿Por cuál queréis que empecemos? Pues si queréis empiezo yo, que con la serie de Podría Destruirte o I May Destroy You. Bueno, yo creo que es el serión del año de HBO. Y yo es una serie que he visto hace muy poquito. La he visto, de hecho, porque aquí los señores estaban muy pesados con la serie y la verdad es que es un serión. Es una serie que está hecha en Reino Unido, es de 8 capítulos, de unos 30 minutos y consta solo de una temporada. Es interesante comentar que está creada, codirigida, escrita y protagonizada por Micaela Coel, que es, por decirlo así, una joven de Reino Unido con un talento brutal. Actuó por primera vez en el teatro haciendo una obra que además había escrito ella, tuvo un éxito brutal, la sacaron en serie y a partir de ahí ya más adelante sacaron el proyecto de I May Destroy You. La serie está basada en Araela Esiwedu, que está protagonizada, como hemos dicho, por ella misma, por Micaela. Es una joven escritora que, bueno, lo que quiere es, está en medio de su segundo libro, está escribiéndolo y en toda esta fase de escribir borrador y demás, una noche sale por ahí y, bueno, y le ocurren cosas, pues bueno, no muy buenas. No quiero entrar mucho en spoiler, aunque bueno, sí que he leído que en todas los sinopsis aparece este dato, ¿no? Sufre un abuso. De hecho, la serie diríamos que el núcleo fundamental trata de los abusos y es muy interesante porque trata el abuso desde muchísimos prismas diferentes. Es decir, lo trata desde muchos ámbitos, desde el ámbito del que lo hace, del que lo recibe, desde todos los géneros. Y también hace una reflexión muy interesante sobre el consentimiento sexual, sobre hasta qué punto está bien, en qué punto has abusado. Es una serie que tiende a incomodar. No es una serie que tú la veas y ya está. De hecho, hay muchos momentos en los que provoca al espectador. No es una serie fácil de ver. Yo creo que por eso ha sido una serie que no ha tenido todo el reconocimiento que debería haber tenido. Pero a mí me parece que la exploración que hace de situaciones y de ponerte en contextos es muy interesante. Además, lo más interesante de todo esto es que ella habla desde su propia experiencia, porque habla de un abuso sexual que ella misma sufrió en enero de 2016, cuando ella estaba escribiendo la segunda temporada de la serie que os hablaba, que se llama Chewing Gum. Claro, es curioso porque a ella le pasó escribiendo la segunda temporada y aquí en la serie ocurre mientras se supone está escribiendo su segundo libro. Aunque ella ha reiterado que no pretendía que la serie fuera una autobiografía de lo que ella vivió, no quería que fuera, sí que trata de una manera muy íntima y con mucho cariño todo lo relativo a los abusos. Se nota que lo habla en primera persona y yo creo que eso lo hace muy, muy interesante. Además es una serie que para mí va empezando desde un punto muy infantil, empieza con situaciones pues muy no sé, de millennials y tal, y es una serie que va madurando, va haciendo el mismo ciclo que ella, ¿no? Que todos esos procesos y todas las fases que va teniendo. Y de hecho yo creo que el último episodio, los dos últimos, son capitulazos. Es una serie que hay que aguantar hasta el final y yo creo que es hipnótica, tiene un lenguaje visual muy potente. Y bueno, yo es una serie que la verdad es que he alucinado, me parece de las más inteligentes que se han podido ver a día de hoy y yo creo que es 100% recomendable. No sé qué opináis también vosotros de esta serie. Yo, de hecho, como decía, posiblemente, decíamos fuera de cámara, ¿no? Justamente, posiblemente sea la mejor serie que vamos a recomendar hoy. Para mí lo es. O sea, es una serie muy contundente, como dices tú. Sí que es cierto que está hecha desde la cercanía. O sea, no es compleja, es compleja de ver por el tema, pero no es compleja de ver o de empatizar, justamente porque te lo narran muy, muy, muy bien, la verdad.
O sea, a mí me encanta, de hecho, como la manera, la narración que tiene durante toda la serie, ¿no? Es una deconstrucción de realmente, ¿no? Pues eso, ¿no? Donde quiere ella recordar, ¿no? Y es un paralelismo muy chulo también desde el punto de vista de que es una deconstrucción de su propia estima, ¿no? También, que eso me parece muy potente, ¿no? Como lo va narrando, ¿no? Ella misma se va destrozando, o sea, estamos hablando de una persona que realmente tiene como mucho carisma, ¿no? Y mucha alegría, ¿no? Y como realmente se va destruyendo a sí misma a su vez que va construyendo la historia. Me parece que es, no sé, muy cercana, muy contundente y muy cañera y muy necesaria que exista, la verdad. Sí, yo creo que una de las primeras series que teníamos claro que iba a entrar en el top era esta, que no ha habido casi debate y eso es por algo. Es muy recomendable también. Quiero añadir que fue Vicky la primera persona que nos habló de esta serie, para que luego se quede jugando. Y sobre todo destacar dos cosas. La primera, lo que ha dicho Sara, que me parece fundamental, el hecho de que es una serie muy incómoda, muy incómoda. Muy incómoda por el tema, muy incómoda por el tema, pero sí que es cierto, muy necesaria y muy bien tratada, que realmente... Claro, iba a decir muy incómoda, pero muy necesaria, porque Sí. es incómoda. Y segundo, que lo que a mí más destaco, y aparte de lo que ya habéis dicho vosotros, que formalmente está muy guay, actoralmente y tal, es el hecho de la cantidad de debates que me ha hecho fuera de ver la serie. Es decir, con la persona con la que he visto la serie, con mi compi he tenido un debate sobre cómo interpretamos, porque al ser incómoda hay cosas en las que, y mola un montón, no estamos de acuerdo con ella. Y eso genera un debate, pero debates profundos. Incluso ella misma no está de acuerdo consigo misma en muchos momentos de la serie, porque se nota, por eso se confronta tanto, ¿no? En varios momentos. Tampoco vamos a decir spoilers, como no vamos a entrar en por qué, ¿no? Pero sí que es cierto que es muy guay esa parte, ¿no? Que nos incomode, que ella misma se sienta muy incómoda, obviamente, por lo vivido también, y que no sepa a veces qué pensar, ¿no? Sobre Sí, eso. y también me gustaría que la gente no pensase que es una serie torpe, es una serie escrita con muy poética, es decir, muy estética, porque al final hace un paralelismo de un relato de una vivencia personal a un paralelismo de cómo escribir un libro o cómo escribir una obra. Me parece brutal la inteligencia con la que desarrolla todo y las situaciones que te propone. Yo también, ¿no? También me gustaría decir, por último, que además trata de tres aspectos fundamentales que hizo que me encantase, que es la venganza, el perdón y la reparación. Y lo trata de una manera muy original. Y además, que es que son 8 capítulos de 30 minutos que se ven en nada, que es que lo ves en una tarde. Así que la gente se anime porque es un serión. Es un serión, genera muchísimo debate. A mí he tenido debates súper profundos sobre esta serie y además es muy actual. O sea, como decías, Sara, también el aspecto millennial. No sé hasta qué punto millennial, pero podía compararla en este sentido diametralmente diferente, pero con euforia. Es decir, es un lenguaje que la gente de hoy en día entiende perfectamente. Sí, Y sin eso ser también es muy guay. adolescentes, porque son adultos, ¿no? Pero viven de las redes sociales y todo lo que genera, ¿no? Yo creo que huye mucho de lo que solemos ver habitualmente. Es una serie muy original y ya creo que por eso merece estar aquí y porque casi no se habla de ella. Eso me parece un gran error. Así que a tope, a verla, todo el mundo. A verla. Vale, pues yo voy a hablar de una serie que me han dejado meter en el top, de la que hice una breve reseña en el que estamos viendo. Empezamos diciendo de que es necesario incluir series frikis, y esta es la serie friki que hemos incluido en este listado. Vale, estoy hablando de Territorio Lovecraft, una serie que a mí personalmente me ha gustado mucho. Como hablábamos de Podría Destruirte, es una serie de una temporada y según he leído está prácticamente cerrado que va a tener solo una temporada y no por su cancelación, sino porque cierra la historia y eso es algo que a Serchi le encanta y creo que Sí. a todos. De hecho, creo que voy a destacar ya de base que creo que hemos elegido muchas series que son como miniseries o que se cierran y eso me parece muy bien. Y que Estoy de casi acuerdo. todas son nuevas de Sí, este sí. año. O sea Sí, que. sí, que con su principio y su final en 2020, cierto. Mm. Pero bueno, estamos hablando de Territorio Lovecraft, como dije en la sección de hace unos cuantos programas. La sinopsis es tan sencilla como que en los años 50, durante las leyes Jim Crow, Atticus Black se embarca en un viaje por carretera a través de Estados Unidos junto a su amiga Letitia y a su tío George en busca de su padre desaparecido. Todo lo que vamos a hablar a partir de ahora tiene que ver con el racismo, pero de una manera muy profunda,
Por ejemplo, el tío George va por carretera siempre, no sin spoilers, ¿vale? Todo lo que vamos a hablar es sin spoilers. Esto es una sinopsis. Aparece el libro verde, que es un libro real, ¿vale? Que se iban haciendo. Como la película de Green Book, justamente. Exactamente, bueno, pues Green Book, exactamente. Si habéis visto la película, una grandísima película, pues aparece también en el libro. Explicar lo que es el libro verde, por si acaso. Pues un libro que hacían como una guía de carreteras sobre los lugares seguros para la gente racializada en Estados Unidos. Porque hay en otros sitios donde te podían matar, incluso era legal matarte, a ciertas horas incluso del día. Bueno, barbaridades auténticas que tienen que ver con la realidad. La serie está desarrollada por Misha Green y basada en una novela homónima de Matt Ruff. Y tiene como productora Jordan Pelé, que tiene, o sea, el director de una serie que nos ha encantado como Déjame salir, y también aparece en la producción JJ Abrams. O sea, que es friki, pero tiene su movida. Bueno, la serie, como ya dije en su momento, es una revisión de los mitos de H.P. Lovecraft, famoso por muchas cosas, entre otras por los juegos de mesa, que hay infinidad basados en Lovecraft, y a partir de ella es un alegato antirracista que golpea directamente en la línea de flotación del propio Lovecraft, ya que el racismo es endémico en su literatura, empezando por cuentos específicos como el nada disimulante y xenófobo El horror de Red Hook o el poema sobre la creación de los negros, que se cita en el primer episodio de esta serie. De hecho, no hay ninguna duda histórica de que tenía grandes problemas de socialización Lovecraft y odiaba a las personas negras, vamos. Sí, no hay ninguna duda. Ninguna. También aparece en La sombra de Innsmouth, que habla de unas razas extrañas ajenas a la pureza blanca que amenazan a la humanidad con el mayor de sus males, que no es otro que el mestizaje. Esa persona era H.P. Lovecraft, tan amado por muchos a la hora de leer sus libros, de leer sus cuentos y de jugar a juegos basados en su universo. Pero debería ser en vez de Lovecraft, Hatecraft, ¿no? Ya, más bien, ¿no? A ver, sí que hay que decir que, pues, ya lo hemos dicho alguna vez, que tanto Lovecraft como Poe son, pues eso, dos escritores que se supone que reformularon lo que es la literatura de terror, ¿no? En el caso de Lovecraft también, pues añadió pues esa parte de ciencia ficción, ¿no? Terror y ciencia ficción, y por eso se valora, o sea, porque creó unos mundos sobrenaturales muy cañeros. Lo que pasa es que según vas descubriendo su persona y su obra, dices, bueno. Sí. Pues yo creo que lo mejor de la serie es que es una serie eminentemente politizada y antirracista, al nivel de Watchmen, con la que tiene muchos puntos en común, empezando por que aparece en la base del inicio la matanza de Tulsa, de la que ya hemos hablado varios momentos en este programa y no voy a hablar, pero aparece. En la serie también aparece un loquísimo homenaje al principio a Jackie Robinson, que fue el primer jugador de béisbol negro en participar en las ligas mayores. O también aparece una princesa de Marte, el clásico pulp de Edgar Rice Burroughs, que inspiró la película John Carter. Lo que decía que me parece lo mejor de esta serie es que está hablando de una serie eminentemente politizada, antirracista, cañera, que te está queriendo pegar una hostia diciendo que esto está pasando y ha pasado en Estados Unidos. Está utilizando para ello el universo de una persona que era racista, podía ser como cualquiera de los policías que te encuentras en la serie, ¿vale? Pero a la vez no pierde de vista eso que decía Serchi, esa creación de mundos, esa cosmovisión de los mitos de Lovecraft que fueron una revisión del mundo del terror y que realmente los respeta y los trata con un montón de cariño para meter dentro de ese universo y ese mundo creado por esta persona todo un alegato antirracista, que es lo que no hacía Lovecraft en esos cuentos, en esas leyendas o en esas novelas. Y eso me parece una flipada y me parece que está hecha con mucha intencionalidad cada cosa y que aparte cada capítulo es un viaje. Tiene como no podemos decir que sea una serie procedimental, ¿vale? Porque sí que tiene una historia clara que comienza en el primer capítulo y acaba en el último, pero entre medio como que cada capítulo
está basado de alguna manera en un libro, en un cuento famoso o en un mito de Lovecraft en la que aparecen pues, desde las sectas, los sectarios, los primigenios, Cthulhu, todo. Y es muy guay. A mí me parece una serie que, aparte, como decía Sergi Friki, es una serie que es muy veíble y que para mí es una de las sorpresas de 2020. Sí, no, realmente, además esto también lo habíamos hablado, ¿no? Lo que decías, que va increciendo y sí que es cierto que va. O sea, yo tuve la sensación de que con el primer capítulo, lo digo porque me parece importante, con el primer capítulo sí que tuve la sensación de como que iba a ver a Lovecraft desde el punto de vista del terror, ¿no? De un poco lo grotesco, y sí que es cierto que según va avanzando, los relatos para mí se van yendo más hacia el fantástico. O sea, termina siendo como fantástico, aventuras. O sea, el terror, para mí no es terror al uso. O sea, en la creación de mundos de Lovecraft sí que lo ves ahí, es decir, los amantes de Lovecraft sí que pueden ver eso, pero me parece una serie al final más fácil de ver de lo que aparentemente no parece al principio. Y eso también me parece guay esa combinación de géneros que al final ha ido haciendo, ¿no? Y tiene sus capítulos, quiero decir, hay capítulos mejores, capítulos peores, capítulos mucho más frikis, unos más grotescos, unos más directos, unos más, sí, fantásticos. Sí, sí, o sea, pero yo sobre todo diría que al final es una serie fantástica, más que de terror, ya ves tú. Sí, a mí no me da, no, o sea, por supuesto. fantástico con componentes bastante brutos, gores, porque de hecho hay escenas muy gores, pero sobre todo componentes fantásticos. Hay momentos que incluso me llega a parecer Indiana Jones, y mira lo que voy a decir, ¿no? Desde el punto de vista de esta aventurilla, ¿no? Que se va montando, ¿no? Y mola mucho eso que cada capítulo, pues eso, como decías, ¿no? Parezca un relato, a pesar de que hay un hilo conductor todo el rato, ¿no? Y también, ya no solo por lo que decías a mí me gusta decir socializada más que politizada, pero bueno, sí. Lo digo también, me parece muy importante, también, ya puestos, no solo habla de racismo, también la parte del feminismo me parece muy chula. El trato de la mujer. También es cierto. Y cómo se enfrenta, ¿no? esa misma, ¿no? confrontación que va teniendo, ¿no? De mujer blanca, o sea, que soy negra, que soy mujer, que soy hombre, o sea, todo el rato no está jugando ahí, que me parece muy profundo también esa parte. Ese me parece que es uno de los capitulazos, sin hacer spoilers. Hay un capítulo en el que sí que es cierto. Pero se va viendo todo el rato cómo se construyen, cómo las mujeres también son guerreras, ¿no? De algún modo y luchan, ¿no? Por conseguir ¿no? escalar, ¿no? En la parte social, ¿no? De cómo se enamoran de hombres violentos. O sea, que por eso digo que creo que hay mucho feminismo detrás de la serie también, que me parece muy guay cómo lo trata, ¿no? Cómo los hombres no dudan de si son buenos o malos. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que me parece muy guay, que tratan mogollón de temas al final. Sí, y lo que te decía, que todo está hecho, yo creo que Misha Green lo ha hecho con total conciencia de cada cosa que quería decir, utilizando una metáfora de un, ¿sabes? De un personaje salido de la mente de Lovecraft, pero en realidad te está mandando un mensaje todo el rato. Y es muy guay, tiene muchísimo mensaje. Y los efectos especiales, yo lo que vi me moló. O sea, sí. la estética de la serie, eso está muy guapa, también. Y no abusa, o sea, que también eso me parece bien. O sea, son cuando tienen que ser, ¿no? Esos momentos de efectos especiales son cuando tienen que ser. Sí, pero nada más empezar es como, ¡guau! Sí. ¿Sabes? Te parece yo que según va avanzando, pues te vas encontrando como bien, cuando los haces muy bien, ¿no? Pero no abusas de ellos todo el rato, ¿no? Sí. Y hay momentos memorables, de hecho, muy memorables en lo que se refiere a efectos especiales, para mí muy memorables, que no vamos a decir, pero hay momentos muy memorables. Sí, y que parece que estén también inspirados un poco en la serie B, ¿no? Pero con muchos medios. Es como estoy intentando hacer algo de serie B, pero como tengo muchos medios, me sale muy bien. Sí, parece que va a querer ser, así de base, parece que va a ser la troma, pero no tiene nada que ver con la troma. O sea, es curioso, ¿no? O sea, es muy curioso. Ya yendo a la feta, ¿no? Incluso, ¿no? Pues vamos a por esta tercera serie de nuestra querida HBO. Como decimos en la variabilidad está el gusto, ¿no? Justamente, ¿no? Y bueno, siguiendo el análisis de las series que hicimos en la temporada anterior, ¿no? Ya empiezo diciendo que no creo que sea la mejor recomendación que vamos a dar hoy. Empiezo así, a pesar de que lo metemos en este listado, ¿no? Porque no sé si recordáis, ¿no? La discusión constructiva que tuvimos aquel día, pero vamos, la desentrañamos bastante. O sea, esta serie en su momento la desentrañamos mucho, hablamos mucho y tal. Justamente, quizás por eso, ¿no? Porque como nos dio mucho que hablar, yo creo que es de esas series que no hemos dudado los tres en meterla, de algún modo, ¿no? Pero por algo será, ¿no? Justamente, ¿no? Quizás porque nos atrapa mucho la ciencia ficción, ¿no? Y Devs justamente cumple esos planteamientos de género, yo creo, bastante bien. Pero bueno, sobre todo porque es de esas series que te plantea un enigma mental que te invita a pensar, que te hace devanarte los sesos, y yo creo que eso es lo más importante. Ya empiezo diciendo todo esto para por dejar caer ya de que es una serie un poquito complicada a veces de aconsejar, ¿no? Bueno, pues si no ha quedado claro es Devs, porque lo has dicho así como muy rápido. Pero vale, bueno, Devs. La serie es Devs. Devs es una miniserie de HBO de 8 capítulos de 50 minutos cada uno.
Está creada por el gran Alex Garland, director de Aniquilación, Ex Machina. Para mí, para Luis creo también, uno de los mejores realizadores de ciencia ficción de los últimos años, junto a Denis Villeneuve, que es de La Llegada, el director de La Llegada, la última Blade Runner, o la próxima Dune, que igual algún día la estrenan, igual algún día, nunca se sabe ya. Vale la pena mucho conocer la obra de ambos, ¿no? Ya he dejado caer ahí eso, y solo por eso ya valdría la pena aconsejarla. Debs parte en el primer episodio de la investigación de Lily, una ingeniera informática que sospecha que su empresa es la responsable de la desaparición de su novio. Esta empresa, llamada Maya, un nombre importante que es el nombre de la hija del creador, Forrest, el cual se convertirá el verdadero protagonista de la serie. Esta es una empresa de tecnología de vanguardia que guarda con mucho recelo sus investigaciones, y de ahí todo el ocultismo que se encontrará Lily en su investigación. Y bueno, aunque le cuesta arrancar, este es el punto de partida. Esta es un poco la sinopsis que vendría, ¿no? que es necesario decir, ¿no? Pero bueno, según entramos en la trama, estaba claro que Garland tenía mucho más que contar, ¿no? Había algo mucho más gordo. Es una pena porque como aquí no vamos a decir spoilers significativos, pues bueno, igual se queda un poco abstracta con esta sinopsis. La serie es mucho más compleja, ¿no? Sí que creo que es necesario decir como trasfondo están conceptos como el multiverso, la confrontación entre el determinismo y el libre albedrío, entremezclado con alguno más emocional como es la pérdida, ¿no? Es una serie muy compleja y de ahí radica su interés. Para mí es básicamente es una serie dirigida a los amantes del género de la ciencia ficción, más primigenio, nada comercial, vuelvo a decir, nada comercial, no es frenética, más bien es una serie pausada, con cierta intriga, como estuvimos diciendo en la investigación, pero bueno, sobre todo más bien con altas dosis reflexivas en torno a materias como la física cuántica, ¿no? Ahí queda, ¿no? Con estética muy pensada y una música experimental acorde al ritmo, como digo, en parte lento y abstracto. Lo estoy repitiendo mucho, pero porque es un consejo un tanto complejo. De hecho, una de mis mayores críticas ya fue que a ratos parece que toda esa grandiosidad temática, ¿no? que te plantea, ¿no? Parece una excusa para contar otra cosa, ¿no? Para mí es una serie que es más emocional, al final tengo una serie para mí mucho más emocional que cuántica, curiosamente, ¿no? Pero bueno, la sensación sin duda es que invita a dar muchas vueltas, ¿no? A todos estos temas, ¿no? Es una reflexión muy personal, posiblemente de Garland, ¿no? Pero bueno, invita mucho, sobre todo, a buscar conceptos que te va a mostrar y luego hablar de ellos. Por eso, bueno, como he dicho, muchas de estas subtramas, ¿no? Se convierten en rellenos de esta principal, ¿no? Según avanza la serie, la historia de Forrest, ¿no? El dueño de la empresa, es la que más va a trascender al final, y a pesar de esta sinopsis inicial. Y quizás como amante de género, pues creo que peca, ¿no? Puede pecar un poco de no cerrar bien estas subtramas o dejarlas demasiado en el aire. Tengo que decirlo. Creo que ya estoy machacando mucho. Pero todo esto lo sí, dejo que al final lo interesante es toda la teoría, toda esa teoría cuántica y todo eso que te plantean de repente. Yo, de hecho, a raíz de la serie he leído más porque me parece fascinante, es como pum, ¿no? O sea, es una explosión, pero claro, o te mola la ciencia ficción y todo ese mundo paralelo que puede surgir, o si no, no es una serie con un gran argumento ni nada de eso, ¿no? Yo creo que el argumento en sí son todas las teorías que te van mostrando conforme avanza la serie. A mí eso es lo que me parece fascinante, es brutal. Por eso, porque el aconsejo a fin de cuentas es por todo este trasfondo. O sea, estamos hablando de conceptos como inteligencia artificial, big data, física cuántica, universo alternativo, simulaciones de mundo, determinismo versus libre albedrío. Meterte en esto es una locura. Transhumanismo, dioses y falsos ídolos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es una confrontación constante, ¿no? De esas teorías que nos dio mucho que hablar, insisto, que hablamos mucho en el programa y que yo creo que justamente es lo más chulo, ¿no? Sí que me apetecía, por ejemplo, por hacernos una idea, ¿no? De igual el que nos escuche, ¿no? Que se pueda hacer una idea de lo que habla la serie, ¿no? Pues entre estas confrontaciones está, por ejemplo, una que me encanta mucho, que es el control frente a la desobediencia, ¿no? Que junto a la pérdida para mí es uno de los ejes, ¿no? Conductores de la serie, ¿no? Hablamos de que Lily, ¿no? La protagonista, desde el principio se rebela contra el creador. No estoy diciendo nada. Es lógico que Debs es un juego de palabras sobre Deus. O sea, el creador, Deus, ¿no? O sea, hay un juego ahí de palabras, ¿no? Pues eso, Lily se rebela en contra de su determinismo establecido, rompiendo el control sobre ella para desobedecer. Son este tipo de cosas con las que te vas encontrando en la serie, ¿no? De hecho, en su momento ya hice el paralelismo, ¿no? De Lily con Lilith, ¿no? Que a mí me hizo mucha gracia justamente, ¿no? Que Lilith, para quien no sepa, es el personaje mitológico mesopotámico, ¿no? Borrado por la tradición judeocristiana y recuperado por las feministas en los años 70. Que bueno, que es un personaje que fue creado ella, Lilith, fue creada por Dios a la vez que Adán,
pero que ella se rebelaba contra este por no querer acatar sus órdenes. Estos son el tipo de cosas que esta serie, que después de verla, vas a tratar de pensar, ¿no? De decir, ¿esto por qué lo ha dicho? ¿Esto por qué quería decirlo? De hecho, una de las grandes temáticas también es eso, religión versus ciencia. La serie es científica, pero sí que confronta y entrelaza mucho la religión, entonces, con la ciencia, ¿no? Para mí son esas cosas que realmente hacen que esta serie valga la pena. Sobre todo eso que da que hablar. Sí que es cierto, pues eso, sobre todo también la estética, en su momento también dijimos, la estética es muy, muy peculiar, la arquitectura está muy cuidada, ¿no? No sé si os acordáis de que eso tiene mucha carga simbólica, pues justamente es muy religiosa en muchos momentos. Hombre, Pero de bueno, hecho, para mí una de las escenas más memorables, que no voy a decirla, tiene que ver con la religión, ¿no? Con lo que se consigue ver con esa máquina cuántica. O sea, la conexión claro. es brutal desde el principio. Sí, hay una obsesión por parte de tal, o sea, pero me parece bien, o sea, confrontar ese tipo, ¿no? Entrelazarlo, ¿no? De algún modo, ¿no? Yo no sería lo que buscaría, pero me parece. Por eso he dicho que es muy personal por parte de Garland esta serie y también hay que entenderlo. Garland es muy interesante conocerlo en general y en este quería hacer esto y ya quería hacer lo que quería. Por eso, yo solo puedo concluir ya, ¿no? En general me parece una serie muy complicada de aconsejar. Se nota que todo el rato he tratado de decirlo. O sea, para los amantes del género es sobre todo dirigida. Principalmente por su ritmo, es un ritmo muy lento, a veces parece que es como el cine ruso de este clásico en plan Tarkovsky, lo dejo así caer, ¿no? Pero bueno, muy interesante de ver, ¿no? Con historias con más profundidad de lo habitual y para mí eso es lo destacable. Yo que no he hablado en todo el rato, Sí, sí. he intentado hacer un ejercicio ahora mismo de, vale, voy a intentar hacer como que no he visto la serie, que sabéis que yo la recomendé muchísimo, os la metí a calzador. Y nosotros, de hecho, te la destrozábamos todo el rato y ahora me ha tocado a mí recomendarla de una manera abstracta. Pues yo he intentado hacer el ejercicio difícil, difícil ejercicio, de intentar abstraerme de que la he visto y quedarme con lo que de lo que estabais comentando y me reafirmo en que con lo que me habéis contado, si no lo hubiera visto, ya le habría puesto un 8. Solo con lo que habéis contado, me parece. La serie es muy buena. Ha sido súper objetivo. La serie es muy buena, así que, pero lo que pasa es que sí que es cierto que el desarrollo es complicado. Entonces, claro, es de estas series que si te pillan un mal momento y no te apetece, no te apetece. Pero Claro, para verdaderamente amante, o sea, a alguien que le guste mucho la ciencia ficción, yo creo, wow, o sea, plantea tantas cosas y abre tanto el esto de voy a buscar, ¿qué quiere decir esto, no? Sí. Solo por eso. A mí me explota la cabeza y a mí lo que busco en una serie es que me reviente las neuronas que me quedan y me encanta. A mí me gusta muchísimo y lo sabéis, solo tenéis que mirar el programa que hicimos sobre ella, que de hecho creo que quedó en una muy buena posición. Sí. De hecho, un programa muy interesante, reescuchándolo me parece un programa muy interesante que invito a quien quiera buscarlo. Ahí sí que soltamos spoilers y sí que me parece, no sé, potente. Sí. A quien lo que haya dicho Sergio y lo que haya dicho Sara os haya parecido interesante, os recomendamos ver la serie o meterlos en el podcast de la serie que hablamos. Y ahí vais a flipar un poco con todo el libre albedrío, determinismo, multiverso y de todo lo que tenemos hablamos. Para antes y para después, así que a tope. Pues como decía Sergi, creo que decía al principio, 3 series de HBO, 3 series de una sola temporada. Sí. Bien.